Señores, buenas noches. Desde hoy hasta las 10 de la noche, este es su programa Dialogando. Un programa interactivo para compartir temas de actualidad, en fin, para educar a la comunidad. Este programa del día de hoy tiene un contenido muy rico y muy vasto. Vamos a hablar hoy del Código del Menor, a raíz de esta tragedia que hace poco tuvimos de los adolescentes que violaron y asesinaron a una niña de apenas 5 años. Vamos a hacer un análisis, vamos a ver lo que contempla el código, si es justo, si no. Vamos a ver también la propensión que puede tener un menor a ser criminal. Tenemos por eso a una abogada, tenemos también a un psicólogo y vamos a ver también un enfoque teológico. Al final, al cierre de nuestro espacio, tendremos como siempre a nuestro teólogo Néstor Jr., quien va a estar hablando de la reforma, ese trayecto o ese tramo de historia de la iglesia. Así que usted no puede perderse el programa de hoy. Quédese con nosotros y verá cómo le va a encantar. Así es, ya de vuelta con ustedes, sin tiempo para perder. En esta noche contamos con la presencia de la licenciada Bielka Medrano. Ella es abogada y viene a hablarnos un poquito sobre el Código del Menor. Ya le habíamos planteado la situación que hace poco, pues conocimos de aquella horrenda historia, algunos menores que violaron y asesinaron a una niña de 5 años. Vamos a tratar un poquito sobre este tema para ver cómo podemos ilustrarnos, tomar prevención y también tener los ojos muy abiertos en este tiempo tan difícil. Muy buenas noches, licenciada. Buenas noches, Zaira. Un placer para mí estar aquí contigo en Dialogando con todos ustedes. Sí, para nosotros es más. Queremos en esta noche pues tocar un tema que nos sacudió a todos. Esa historia que ya es bien conocida por todos los que ven noticias de aquella niña que fue violada y asesinada por unos menores. Hay muchas ideas encontradas sobre por qué el menor no se juzga por la atrocidad del hecho que comete, por qué es por la edad. Nos gustaría oír su opinión al respecto. Sí, claro. Primeramente debo decir que es una situación muy consternante para toda la sociedad dominicana. Porque, por ejemplo, si bien es cierto, en Estados Unidos tiene un código garantista, un código que garantiza los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. Pero en República Dominicana es diferente. En República Dominicana, si nos plasmamos en el artículo 223, se dice que el niño menor de 13 años no puede ser juzgado por ninguna autoridad competente. Entonces, nos debemos basar en la ley que tenemos aquí, que es la ley 136-03, que es el Código del Menor. El Código del Menor estipula que cuando el niño es menor de 13 años, tiene que irse a un centro correccional educacional, bajo la supervisión de sus padres y eso, pero no puede ser juzgado. Sin embargo, cuando hablamos de un niño que ya tiene de 13, 15 años, sí puede ser penalizado por el hecho, pero no más de 1 a 5 años. Mientras que el niño o el menor que pase de 16 a 18, o la mayoría de edad, es de 1 a 8 años. Okay. ¿Conoce usted otros países donde el niño se juzga? No por la edad, sino por el hecho que comete. Sí, claro. Por ejemplo, ahí tenemos el caso de Estados Unidos, como le dije anteriormente, el caso de Chile. Son países que son países desarrollados y sí se garantiza las seguridades del niño, niña y adolescente, pero sin embargo se juzga por el hecho que ha cometido en sí.
Si ese hecho, por ejemplo, hubiese sido en uno de esos países antes mencionados, el niño ahora mismo estuviera con una pena mucho mayor, ya juzgándose como un adulto. Ya la pena que se contempla aquí es hasta 5 años. Hasta 5 años cuando hablamos de 13 a 16, de 13 a 15, perdón. Y cuando hablamos de 16 a 18, ya es de 1 a 8 años. Es importante aclarar que el Código del Menor fue modificado por la Ley 106-13, que modificó esto y dice que, por ejemplo, el niño cuando tiene 10 años se puede poner en un centro especializado, pero no puede ser juzgado por ninguna autoridad. Eso realmente ha traído mucha controversia de qué es lo justo realmente. Entonces, hay algunas modificaciones, porque hace poco el Código Procesal Penal fue modificado. Sí, Entonces, pero, disculpa que ajá, le sí. pero basándonos en este hecho, nos debemos plasmar en el Código del Menor, porque es un tema especializado de menores. Aparte. Y hay un tribunal competente para eso, que es el Tribunal de Niños, Niños y Adolescentes, que es el que juzga este tipo de delito. Ya. Es una situación realmente bastante difícil, porque los niños no son seres que llegaron al azar, ¿no? Sino hay que ver toda la realidad. No sé en qué etapa va el caso. Yo sé que eso, lo que se tiene son informaciones preliminares y que hay que esperar para ver hasta dónde nos va a llevar esta situación, ¿no? ¿Qué se va a decidir al final? Porque hay muchas historias. Yo sé que usted tiene cierto conocimiento de este caso, está bien documentada al respecto. Sí, claro. La niña, realmente qué tipo de niña es, los que cometieron el crimen, cuál es la situación familiar de ellos. ¿Tiene alguna información al Sí, respecto? claro. Como todos conocemos, esto se dio en Villafaro, Santo Domingo. Es una niña de 4 años, Loreimi Martínez. Esta niña vivía con su abuela. Vamos a hacer un recuento para que la población se vaya empapando del tema y vaya conociendo en sí, en realidad, de qué estamos hablando. Porque tenemos que saber qué dice la ley, pero también tenemos que saber el génesis del asunto. La niña Loreimi Martínez, ella vivía en Villafaro de Santo Domingo. Su mamá tiene otra niña y la deja con la abuela, que la cuida. Su padre está preso por tráfico de drogas. O sea, es una familia disfuncional. Totalmente. ¿Dónde está la responsabilidad de los padres? También tenemos que ver eso. ¿En qué momento la abuela se percató que la niña no estaba y no la buscó en ese momento? O sea, pasaron varias horas después de eso. Y es importante destacar que en el frente habían personas jugando barajas mientras sucedía el hecho. Nadie se dio cuenta que el niño de 16 años tomó la llave y le entró en la casa, porque él tenía también el papá del niño está preso. Él tenía la llave. Porque hay uno de 16. Exacto. Los otros son menores. Y lo dejaban solo. Es bueno destacar que del de 16, hay muchas opiniones de los vecinos y de la madre que dice que él tiene problemas mentales. Pero no podemos saber ni certificar todavía que él tiene problemas mentales hasta que no se haga el experticio legal, que es lo que realmente se exige, porque en la ley todo tiene que ser documentado y probado, claro, no con especulaciones. Así es. Entonces se dice que él está mal, tiene problemas mentales, pero eso está en investigación. Por el momento tiene prisión preventiva el niño de 13 y de 16. Porque hay uno de 9 años. Hay uno de 9 años que el que no se le puede juzgar hasta que no cumpla esa edad. Entonces, lo que se hace con ese es que se manda a un centro. A un centro especializado, hasta que, por ejemplo, se den las investigaciones del lugar y a ver qué pasa con ese niño. ¿Y usted personalmente, licenciada, qué piensa? Bueno, la verdad es algo que el que no lamenta eso, bueno, es difícil, pero es una situación que me consterna de verdad. Entonces, legalmente, ¿qué sería lo justo según su opinión? En realidad hay un lema que dice que la ley a veces no es justa, pero es la ley y hay que cumplirse. Entonces, mi opinión, que es la que debo dar legalmente, es que nos tenemos que basar en el artículo 223 y 340, que dice que el menor de 10 no puede ser juzgado
Y que los demás, bueno, hasta que la investigación no haya una sentencia irrevocable, tiene que tener prisión preventiva. Eso hasta cierto punto nos deja como en el vacío, porque ninguna de esas cosas solucionan lo que se cometió. Ya la niña murió y ya ¿quién devuelve ahora esa vida? Claro. Sería bueno entonces nosotros ver como sociedad y como padres qué hacer para prevenir toda esta situación de la que estamos siendo testigos y nos hemos estado viendo envueltos. Porque de lejos es cómodo y hasta contar la historia, aunque sea consternante, pero uno no se siente tan cercano hasta que no sucede con algún miembro de la familia. Claro. Realmente hay que estar ahí de cerca. Pero dice también la gente popularmente que todo el mundo sabe cómo se salvaba el barco después que el barco se hunde. Ahora no podemos lamentarnos, sino debemos ver qué hacer. ¿Tiene usted esperanza en que toda la ley va a ser aplicada y que se van a tomar las medidas que establece la ley en este caso? Bueno, sí tengo esperanza porque, aunque República Dominicana ha sido muy cuestionada a nivel mundial y a nivel, ¿cómo le digo?, extranjero, estamos progresando en la ley. Porque si bien es cierto, el Código del Menor fue modificado y es para un bien. Y será para un bien. Sí. Entiendo que no queremos que pasen estas situaciones porque nadie quiere que pasen dichas situaciones, pero debemos apegarnos a la ley y cumplir la ley. Claro, y el problema de nosotros no es la ley, sino cumplir la ley. Sí, exacto. Tenemos muchas leyes. Sí. El problema es el cumplimiento de estas leyes. Qué bueno, licenciada, haberla tenido en el inicio de este programa. El placer es mío. Esperamos que en otra ocasión también nos visite para seguir tratando temas de esta índole legal, de tanta ayuda y necesidad a toda la comunidad. Pues gracias. Gracias a usted. Buenas noches. Señores, nosotros tenemos que continuar. Vamos a la vuelta, después de la pausa comercial, vamos a tener al doctor Ramón Rodríguez y vamos a estar tratando este tema también, pero desde el punto de vista psicológico, patológico. No se mueva, que esto todavía tiene muchísimo más. Algunas veces no es fácil hacer lo correcto, pero siempre estarás contento de haberlo hecho. La decisión correcta, pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Era la carrera del año y me había propuesto ganarla a cualquier precio. Pero a veces suceden cosas que uno no puede explicar. Cuando veo a otro con menos que yo.
cosas que son más importantes que ganar. No recuerdo quién ganó la carrera aquel día. Pero nunca olvidaré cómo me sentí. Incluyamos a otros. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Con tu apoyo, solidaridad y ciudadanía, vamos a transformar la República Dominicana en un país libre de analfabetismo. Si conoces a alguien que todavía no sepa leer o escribir, acompáñalo y ayúdalo a registrarse. Necesitamos la ayuda de todos y todas. Quisqueya aprende contigo. Que nadie se quede fuera. República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. El agua es vida si está limpia y purificada. Robeida tiene un equipo tratador y purificador de agua para cada necesidad. Productos de calidad internacional. Calle Padre Las Casas, número 5, Santiago. 809-581-8322. Y seguimos, como ya les anunciamos, tenemos la visita del doctor Ramón Rodríguez. Él es especialista en terapia profunda y ya él es de esta casa porque en otras ocasiones ya nos ha visitado. Y su visita ha dejado grandes huellas, buena información y nosotros estamos muy contentas de recibirle en esta noche. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Qué bueno tenerle aquí con nosotros. Gracias, gracias. Para mí es más que un placer también participar una vez más en este prestigioso programa y más con lo que vamos a tratar en esta noche, ¿no? Que es un tema de mucha importancia porque es el boom que está pasando ahora mismo. Así es. Siempre nosotros con el hábito de cuando nos roban. Así es. Ponemos el candado después que nos roban. Así es. Como usted ya oyó ahorita a la licenciada hablando del caso que nos conmueve, nos estremeció, de estos adolescentes que fueron capaces de violar a una niña de apenas 5 años y también la matan. Así es. Esto tiene... Bien doloroso. ¿Verdad? Quisiéramos verlo desde el punto de vista psicológico. ¿De dónde partir? Sí, la licenciada ahorita cuando hablaba, muy ecuánime, muy profesional, y tocó muchos temas que tienen que ver mucho hasta con la parte mía, o sea, tienen que ver mucho con esa parte. Yo creo que el tema que toca, la disfuncionalidad de la familia, tiene que ver mucho con todo esto. Una familia disfuncional, una familia, es una familia que cada uno está por su cuenta. Siempre la parte normal es una familia nuclear, donde papá y mamá están, los hijos también están, pero cuando hablamos de una familia disfuncional, ahí ya tenemos que prestar atención. Y casi la sociedad entera está pasando por lo que es familias disfuncionales, donde los hijos están por su cuenta y los papás no están tomando las medidas necesarias para que esto se corrija. Entonces es algo un poquito delicado. Lo que ha pasado, como usted decía al principio, ahora estamos poniendo un candado, ¿verdad? Estamos alarmados, pero los videojuegos,
el ambiente, lo que está pasando en las comunidades, que cada quien está por su cuenta, drogadicción, homosexualidad, Sodoma y Gomorra está ahora mismo en las comunidades. Entonces papá y mamá están ciegos, están viviendo atados, pero que tampoco papá y mamá están. O como decía la licenciada, uno está preso, la madre abandonó los hijos, y los hijos están con la abuela, con un tío, que es algo que está pasando muy de moda en este instante, y yo creo que eso es lo que está matando la sociedad, en cierta manera. Sí, y esas son las implicaciones sociales, ¿verdad? Exactamente, las implicaciones sociales, que también viene por la parte familiar, en cierta forma. Sí, nos gustaría también hacer un enfoque, no sé si patológico. Cuando hablamos ¿Hay una razón? Sí, puede haber una razón. Yo veía, precisamente hoy, veía unas cuantas series de niños asesinos en Estados Unidos. Y uno de ellos, su primer asesinato lo cometió a los 7 años. Pero ¿qué pasa? Como las leyes, la licenciada fue muy ecuánime, que habla que creo que antes de los 13 años, no se somete a la justicia. Allá lo soltaron también porque la justicia lo protegía por ser menor de edad. Entonces aquí está pasando lo mismo. No, yo creo que ahora mismo el código va a tener que cambiar en cierto sentido, porque lo que ha pasado es bien fuerte. Entonces cuando hablamos de patología, hay que ver varias cosas. Este niño que cometió estos asesinatos en Estados Unidos, a los 7 años fue su primer asesinato y es síntoma de lo que es un psicópata. Es una psicopatología, es un psicópata o un sociópata, donde no midió nada para cometerlo. Así mismo pasaron con estos niños, no midieron consecuencias. Básicamente fue un asunto sangriento, salvaje en cierta manera, y eso es de un psicópata, algo que usted lo mide fríamente. No midieron el dolor de esa niña, el sufrimiento, creo que escuché que la pusieron dentro de una funda. O sea, es una de las muertes más terribles que una persona puede tener. O sea, fueron fríos, muy fríos. Entonces, tienen tendencias psicópatas. Estos niños, aunque los suelten, las autoridades tienen que poner a estos niños bajo tratamiento psicológico, psiquiátrico. Es necesario que alguien los vea y los evalúe para mirar las condiciones que ellos tienen. Porque de volverlo a tirar fuera, ¿sabe lo que va a pasar? Van a seguir cometiendo el mismo atropello contra otras personas. Y este atropello fue algo drástico porque la niña murió. Sí, yo creo que podemos tener prevención, pero esto es una psicopatología lo que está pasando ahí mismo. Ese jovencito de 16 años, hay que mirar su historial, hay que mirar, como decía la licenciada, que su padre está preso. Está preso por tráfico. Exacto, por delitos ya mayores. La madre, quién sabe dónde estará. Lo que pasa también con la niña, que vivía con su abuela y la madre parece que estaba en otro hogar. O sea, vemos que todos vienen de hogares disfuncionales. O sea, lo que quiere decir ahora mismo que la parte disfuncional está acabando con la sociedad. Cuando los niños están solos, papá y mamá no están prestando la atención necesaria en todos los sentidos. Entonces, la psicopatología aquí es una parte vital. Esos niños son sociópatas. Y un niño a la edad de 9 años, 11 años, 16 años, cometiendo este tipo de barbaridad, pues entonces hay que prestarle atención. Hay que ponerlo bajo vigilancia, ya y darle un seguimiento, con autoridades que tengan que ver con la salud mental en todos los sentidos. E incluso hay que mirar el historial, porque puede haber que otras cosas pudieron haber pasado. Puede haber eventos que hay más violaciones, lo más seguro. Puede ser que haya un historial. Puede ser. Que ellos mismos hayan sido violados. Exactamente, pueden ser víctimas de violación también. Por eso quiero decir que esto es dual. Hay que mirar, hay que indagar, hay que ver el historial de estos niños para entonces hacer un buen trabajo en todos los sentidos. Nos preguntamos, ¿tendrán esos centros de corrección asistencia psicológica? Sí, sí. Los centros los centros de corrección tienen atenciones psiquiátricas, psicológicas, tienen muy buenos profesionales.
Yo pienso que aquí la Fiscalía maneja un buen departamento de terapia, de psicólogos y psiquiatras también, en cierta manera. Yo creo que se puede hacer un buen trabajo por esta parte. Un trabajo social y un trabajo familiar también, porque ahí hay familias que están destruidas, de cualquiera de los lados Claro. las familias están destruidas. Así es. Porque a pesar de los agresores, la familia tiene que estar destruida también. Porque acordémonos de esta parte. Como es un problema sociofamiliar que viene por problemas disfuncionales, estos niños tuvieron conducta aprendida. Quizá hubo violencia en el hogar, quizá hubo abusos. ¿Y qué tú crees? Esa conducta aprendida es lo que ellos van a manifestar a la sociedad. Nosotros estamos pagando los daños que ellos han sufrido en cierta manera. Entonces es algo bien delicado. No es algo que se ha dado fortuitamente. No, esto es algo ya prácticamente que viene como una recompensa de lo que yo he sufrido. Así es. Bueno, doctor, es lamentable, ¿no?, que tengamos que tratar este caso y el tiempo tan corto, pero sí hay que ponerse en alerta. Yo creo que sí, debemos seguir alertando la sociedad. Hay muchas cosas que se pueden hacer, hay muchas cosas que hay que educar. Yo pienso que el gobierno tiene que comenzar a educar. Estos juegos también, juegos violentos, que los niños, muñequitos violentos, cartoons violentos que ellos están viendo, yo pienso que le está haciendo mucho daño. La televisión tiene que regular todas estas cosas. Yo he visto películas y he visto muñequitos en horas que no son permitibles y lenguajes que no son los más adecuados. Entonces tenemos que regular la conducta de estos niños, en cierta manera. No esperar lo peor. No esperar lo peor. Si no tenemos lo peor ya. Así mismo es. Bueno, ha sido una conversación muy interesante con el doctor Ramón Rodríguez. Doctor, gracias por haber estado con nosotros. Para mí es más un placer. Y no podemos irnos sin que les recuerde a nuestros televidentes dónde encontrarlos. Claro, yo estoy en el CEPSISA, Centro Psicológico de Santiago, 829-582-6374, 829-797-8542, calle 16 de agosto, número 36, Alto, Los Pepines, eso en el área monumental. Vamos ahora, dentro de unos minutitos, a orientarnos con nuestros temas de actualidad, a ver cómo anda la cosa en la ciudad, qué está pasando. Y después vamos a tener con nosotros al pastor Osvaldo Torres, quien va a hacer un enfoque teológico de todo esto que hemos venido tratando con todos ustedes. No se mueva, esto sigue muy interesante. Bienvenidos, buenas noches, yo soy Luis Paulino y esto es Diálogo Actual. Señores, yo quiero comentarles sobre una actividad que se está realizando esta noche, pero aparte de que no tengo las imágenes, solamente tengo como 2 imágenes. Yo para la próxima semana les traeré imágenes e informaciones sobre esta actividad. La actividad se llama Séptimo Festival de Danza Cristiana, Tiempo de Gratitud. Esto se está realizando hoy, esta noche, comenzó a las 7 de la noche, Centro de la Cultura de aquí de Santiago. Para la próxima semana yo les voy a traer información. Mientras tanto, tengo unas imágenes de una actividad que está todavía presente. Si el director nos puede ayudar con eso, por favor. Tenemos gran tiempo de salvación, es una campaña evangelística, Casa de Dios, los días 29, 30 y 31 de julio. Esto se está realizando en el Primaveral, Barrio Obrero. Ahí tenemos los diferentes adoradores y la participación de los diferentes ministerios que estarán presentándose allá. Casa de Dios, Casa de Oración, Mateo 21,
13 te invita a campaña evangelística Tiempo de Salvación. Tenemos dos imágenes de lo que está ocurriendo ahora en el Centro de la Cultura. Son dos imágenes de un teatro negro que se está realizando, como podemos ver ahí en pantalla. Está muy bonito, pero para la próxima semana yo les voy a seguir empapando de estas informaciones. Ahí podemos ver la danza, la obra que ellos están realizando. Señores, yo soy Luis Paulino. Esto fue Diálogo Actual. Para mí fue un placer y un honor estar con ustedes. Nos vemos en una próxima entrega. El agua es vida si está limpia y purificada. Robeida tiene un equipo tratador y purificador de agua para cada necesidad. Productos de calidad internacional. Calle Padre Las Casas, número 5, Santiago. 809-581-8322. Del año y me había propuesto ganarla a cualquier precio. Pero a veces suceden cosas que uno no puede explicar. Cuando veo a otros con menos que yo, cosas que son más importantes que ganar. No recuerdo quién ganó la carrera aquel día. Es muy importante. Pero nunca olvidaré cómo me sentí. Incluyamos a otros. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Con tu apoyo, solidaridad y ciudadanía, vamos a transformar la República Dominicana en un país libre de analfabetismo. Si conoces a alguien que todavía no sepa leer o escribir, acompáñalo y ayúdalo a registrarse. Necesitamos la ayuda de todos y todas. Quisqueya aprende contigo. Que nadie se quede fuera. República Dominicana, hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Algunas veces no es fácil hacer lo correcto, pero siempre estarás contento de haberlo hecho. La decisión correcta, pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor.
bueno que todavía usted no se ha movido de ahí. Yo sé que no. Confiamos en eso. Estamos de regreso para ahora hacer un enfoque teológico de nuestro tema y contamos con la presencia de nuestro buen amigo, el reverendo Osvaldo Torres, quien es parte de esta productora Diamante Production. Pastor, qué bueno que está con nosotras otra vez. Bueno, en casa, aquí en familia. Sí, así es. Y me siento súper maravillado porque para mí es tan especial tanto poder verlo desde la casa como poder estar siendo parte del mismo. Y confiamos en que nos ve. Esperamos que así sea, ¿no? Yo sé que hay muchos compromisos y a veces es difícil estar a una hora específica. El 90% lo veo. Qué bueno. Pastor, pues como usted ha visto, yo sé que ha estado viendo los invitados que hemos traído en esta noche, tratando este tema tan espeluznante que nos ha conmovido a todos, y quisiéramos ahora hacer como un enfoque teológico. ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? Bueno, pastora, cuando hablamos, hemos escuchado ya de dónde está el problema. Hablar de la familia nuclear es el modelo según Dios, no solo el modelo clásico, el modelo tradicional, es también el modelo de Dios, y es donde está el meollo del asunto. El país y el mundo ha sido muy conmocionado con este acontecimiento, y no es para menos. Una joven, algunos dicen 5, pero son 4 años que tiene. La niña. La niña, donde un niño de 10 años, otro de 13 y otro de 16, pues cometen este aberrante hecho. Pero la sociedad también, aparte de estar consternada, está indignada porque al de 10 años, por asuntos legales que ya se explicó, pues lo mandan para la casa, y a los otros en 30 días pues van a ser procesados. Ahora bien, el problema, Zairi, es que el orden de Dios no está establecido en una mayoría aplastante de los hogares del mundo, y particularmente de aquí. Eso ocurrió en Villafaro, pero es en un caso aislado. ¿Sabe que Napoleón Bonaparte, cuando ya casi tenía conquistado toda Europa, él tenía un sueño, y él quería convertir a París y a toda Francia en un país culto? Y él preguntó, se reunió con sus ministros, ¿quién es la persona más educada? ¿Cuál es el mejor profesor que tenemos? Y le dijeron, una mujer que precisamente vive en París. Y Napoleón Bonaparte inmediatamente mandó a buscar a aquella catedrática, aquella señora, y cuando le preguntaron, y cuando estaban en la entrevista, Napoleón le dice que él quería que París dejara de ser lo que era, pues todo el mundo reconoce que fue Napoleón que la convirtió en un país culto, y le dice, queremos convertir a París y toda Francia en un país culto. Necesitamos los mejores educadores, y usted es la persona clave para que nos recomiende lo que necesitamos. Y esta mujer, con carne en la cabeza, se quedó mirando al emperador y le dijo, Francia no necesita más educadores, ni los mejores educadores. Francia necesita más madres. Yo sé que la situación hace que muchas madres tienen que salir fuera para poder equilibrar el sueldo, pero realmente en República Dominicana, Zairi, lo que necesitamos es más madre y más padre, menos padre ausente. Cuando tú leas Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 en adelante, dice que la ley
estas palabras de la ley que yo te doy, debe enseñársela a tus hijos para que ellos se lo enseñen a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y debe ponerla en los linteles de la casa, debe escribirla, poner en los postes, en el camino. Es decir, la palabra de Dios está ausente de los hogares dominicanos. Hay que retornar a la lectura y a la aplicación. En nuestra congregación comenzamos un devocional en cada hogar de nuestra congregación, porque yo sé que la globalización ha traído muchas cosas buenas, pero también el paquetazo completo. Todo incluido. Todo incluido. Entonces, nota que cuando Jesús se pierde, José y María lo encuentran a los 3 días. Oye el lenguaje de María. Muchacho, ¿dónde te había metido? Tu padre y yo. María sabía que José no había puesto nada ahí, pero ella, como mujer desposada, sujeta, tu padre, la cabeza, y yo te hemos buscado. Ese respeto, ese que los hombres entiendan que ese desorden, porque es que el orden de Dios no está en los hogares. Ya se habló del hogar disfuncional. Ciertamente hay un desorden donde el hombre cree que la mujer es de su propiedad y que la mujer le pertenece, y el hombre, el típico hombre dominicano, entiende que eso es así. Pues, ¿qué están viendo los hijos? Son como esponja. Lo que están viendo es malos ejemplos, a un desorden, y hasta que el orden de Dios no sea establecido en los hogares, seguiremos escuchando noticias peores que esa, donde esos 3 niños violan, asesinan, y con la sangre fría, todos los rasgos de una patología, toman y la entran en una funda. Sí, todo muy frío, todo muy frío. Sí, o sea que es muy preocupante. Sí, me llama mucho la atención esto de los hogares orando, las iglesias incentivando a que se hagan devocionales en los hogares, que creo que las iglesias tendrán que reformularse ciertas cosas. Estamos esperando mucho tiempo para enrolar a los jóvenes en la vida formal de la iglesia. Entonces estamos viendo que ya desde los 9 años se están convirtiendo en criminales. Tendremos que revisar todo eso, ¿verdad? Si en este momento tomaran todos los delincuentes y el lenguaje que se está usando, dale para abajo, no diga los apoyos que está usando, ya tenemos reemplazo ahí en los niños menores de edad. Realmente la situación no es nada halagüeña. La situación es altamente preocupante y es un problema de todo. Es un problema donde la clave es Dios. ¿Por qué los niños judíos tú no ves eso? Porque los judíos, algo que nos ha robado, y lo digo con dolor, el Estado le ha robado a la iglesia los matrimonios y la educación de los niños. La educación de los niños no le corresponde ni el matrimonio al Estado. Nos lo han usurpado para hacer negocio, y también por el mal ejemplo de muchos padres. Entonces el Estado ha tenido que jugar un rol que no es su rol. Hay que establecer el orden de Dios en los hogares, porque la sociedad es el hogar amplificado, y los hogares son la sociedad en miniatura. Así es, levantar una nueva generación, porque parece ser que tenemos una que está totalmente perdida. Está enferma, si lo aprieta mucho, botará pus. Ay, Dios mío. Está podrida. Está podrida. Reverendo, gracias por haber estado con nosotros. Como siempre, el tiempo aquí es tan corto y los temas interesantes así como que se le van como agua entre los dedos. Gracias por haber estado aquí de nuevo en nuestro espacio.
Gracias a ti, licenciada. Nosotros seguimos y ya regresamos en breve con nuestro tema del cierre, historia de la iglesia, la reforma, no se lo pierda. Algunas veces no es fácil hacer lo correcto, pero siempre estarás contento de haberlo hecho. La decisión correcta, pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Pues ya aquí al cierre de nuestro programa, como siempre con la presencia de nuestro teólogo Néstor Junior Díaz, hoy vamos a tratar el tema de la prerreforma, las causas o factores, vamos a hablar del corazón de la reforma y del cerebro. ¿Tendremos tiempo para todo eso? Néstor, buenas noches. Para mí siempre es un placer estar en este toque de queda. Yo lo sé y para nosotros también. Y sé que para todos los que están ahí mirando, también es un placer, están esperando información. Sí, hay muchos comentarios positivos con respecto a esta sección. Qué bueno. Y le enviamos saludos a esas personas que nos han estado siguiendo directamente para aprender mucho más con respecto a estos temas impresionantes. Pues después de varios siglos de la historia de la iglesia, vamos a entrar ahora en la reforma. Muy bien. La reforma no es un acontecimiento que amaneció siendo reforma, ¿no? No, claro que no. Tiene sus antecedentes. Vamos a ver el periodo de la prerreforma. Sí, sí. Directamente la prerreforma, que sería el antecedente inmediato de la reforma, tiene como antecedente el escolasticismo. Sí. El escolasticismo medieval, representado por Santo Tomás de Aquino, Pedro Abelardo, Anselmo de Canterbury, Alberto Magno, fue realmente una gran inyección que recibió la iglesia medieval de vitalidad para regresar a las fuentes bíblicas, lo que obviamente motivó, de acuerdo a desprestigio que la iglesia católica romana estaba teniendo durante el medioevo, a que surgiera una inconformidad o un malestar dentro de la curia católico romana, que llevó a lo que se conoce como el movimiento de prerreforma. El movimiento de prerreforma prácticamente fue preconizado por distintos personajes a través de toda Europa y comienza directamente con la crítica que hace a través de sus votos de pobreza a un monje que fundaría una nueva secta dentro del catolicismo romano conocida como la Orden Monástica de los Franciscanos, desarrollada por Francisco de Asís. Francisco de Asís hace una crítica a la corrupción estatal del catolicismo romano a través de sus votos de pobreza, tratando de que la iglesia volviera a su pureza doctrinal en lo que se refería a su modus vivendi. Luego de Francisco de Asís, otro prerreformador, aparte de él, sería el teólogo británico John Wycliffe, que prácticamente trató de inyectar nueva vitalidad a una iglesia que también dependía demasiado de la curia apostólico romana. Y luego tendríamos al sacerdote checo Jan Hus, quien sería quemado vivo por sus ideas, que apuntaban directamente a lo que después sería la tradición reformada. Y por último tenemos a Savonarola, un monje italiano que también fue quemado vivo, precisamente por criticar la corrupción del papado. Estamos hablando de qué tiempo. Todo esto se fue cociendo, ¿no? Se fue cociendo en varios siglos. Por ejemplo,
Francisco de Asís vivió en el siglo XII, finales del siglo XII, principios del XIII. John Wycliffe y Janus eran contemporáneos del siglo XIII y principios del XIV y finales del XIII. Y Savonarola vivió en el siglo XV. De hecho, fue quemado precisamente 2 años después de que se descubriera América, en 1494. Entonces, todos estos hechos fueron recrudeciendo como el momento y dándose... Prácticamente el movimiento de la prerreforma abarcaría desde los siglos XII, XIII, XIV y XV, unos siglos directamente interesantes porque ahí viene también el devenir del desprestigio de la Iglesia Católica Romana, que llevó directamente a que en el siglo XVI, justo después de que muriera Savonarola, estallar el grito de la Reforma Protestante. Así es. Entonces, todos estos hechos que preceden nos llevan a establecer causas claras. Claro. Cuando hacemos resumen de estos siglos que preceden la Reforma, esto nos ayuda a tener claramente, así en 1, 2, 3, las causas y los factores que dieron a luz a la Reforma. Bueno, prácticamente en ese tipo de 1, 2, 3 nosotros tendríamos 4 causas o factores de la Reforma Sería Protestante. 1, 2, 3, 4. Sí, serían 4 precisamente. Ahora bien, la primera causa era política, hay que decirlo, porque el sistema de gobierno de los pueblos monárquicos o directamente las monarquías y el interés de desarrollar nuevas repúblicas en la Europa chocó de frente con el poder del Papa. Entonces los reyes querían liberarse de la autoridad papal y eso motivó directamente el desarrollo de la Reforma. Habían también causas económicas como la presión que el catolicismo ejercía sobre la libertad de mercado, y tenemos también causas intelectuales, el desarrollo renacentista del humanismo, que llevó a un interés por estudiar la Biblia en la lengua vernácula del pueblo y no en el latín, para poder darle accesibilidad a las Sagradas Escrituras, al pueblo lego, a los laicos y no tanto a la curia romana. Y también hubieron causas que tenían que ver con religiosas, por el hecho del cisma papal, que fue una división que hubo en el papado, en el que en un siglo teníamos 3 papas, uno en Avillón, Francia, uno en Venecia y otro en Roma, y cada uno de ellos decía que el otro era el anticristo. Entonces, estamos hablando de una división en la Iglesia Católica Una división romana, conocida como la cautividad babilónica, que trató de solucionarse con la acción de Santa Catalina de Siena, pero que continuó directamente hasta que en el concilio de Bohemia, o en el concilio de Constanza, que fue donde quemaron a Janus, se trató de solucionar esta situación del cisma papal. Sin embargo, la Iglesia Católica Romana, después de solucionarse el cisma papal, quedó desacreditada. Aparte de eso, en esa misma época comenzaron a surgir las famosas ventas de indulgencias, donde se vendía el perdón de Dios para que el papado pudiera solucionar las deudas que había contraído con algunos bancos europeos y también reconstruir la Basílica de San Pedro con el objetivo de darle cierto tipo de burguesía o de establecer la burguesía dentro de la curia romana. Entonces, estos elementos llevaron a que la Reforma Protestante se cocinara, porque se vivía en medio de una cristiandad que había perdido su calidad y había perdido su pureza doctrinal. Así es. Pues nosotros parece que no vamos a poder entrar a la Reforma per se. ¿Le parece si mejor lo dejamos para la semana que viene? Y así hablamos del corazón de la Reforma y del cerebro. Y obviamente del movimiento de la contrarreforma y por último las consecuencias de la Reforma Protestante. Señores, siempre el tiempo resulta ser tan corto cuando los temas son tan interesantes. La semana que viene, entonces vamos a estar tratando la Reforma y todo esto. Vamos a ver a Lutero, vamos a ver también a Calvino, y yo sé que vamos a pasar un buen tiempo muy interesante. Así es que ya no hay tiempo para más, se nos ha ido todo el espacio que teníamos para el programa Dialogando, pero esperamos que lo hayan disfrutado y que le haya servido de edificación y de buena información. Néstor, gracias por haber estado con nosotros. Para mí siempre será un placer. Como siempre. Señores, pues entonces hasta la próxima semana, si Dios quiere. Que duerman bien.